Saludos cordiales, estimados estudiantes. Seguimos con don Carlos Antonio López. Esta vez hablamos del aspecto educativo de su gobierno, debido a la extensión y complejidad de sus obras de gobierno y la importancia que tuvo esta etapa de la historia. Entonces estamos dividiendo en varias etapas el análisis de las obras de este gobernante. El Paraguay de 1840, caracterizado con el inicio de la época de los López, primero Carlos Antonio López y luego su hijo Francisco Solano López, siendo la vida cultural muy brillante y fecunda. Aparecieron diarios, revistas, se compuso el himno nacional, letra y música. La nación tuvo símbolos nacionales. Las artes fueron impulsadas. Grupos de estudiantes fueron becados a Europa para conocer los adelantos de la ciencia y tecnología. Las escuelas fueron sustentadas por el Estado y los padres de familias. Se habilitaron colegios, un seminario conciliar, fueron contratados profesores extranjeros y se creó una escuela normal y otras varias instituciones de enseñanza media y una de enseñanza superior, institutos de enseñanza artística y de enseñanza profesional. El capítulo de la instrucción primaria es el más importante en la historia cultural de la época, pues su planteamiento, ejecución y desarrollo muestran la tónica de una labor intensamente realista y muestra también el acierto de la misma, pues revela la intención de llenar con urgencia la falta de hombres capacitados, herencia negativa de la dictadura de Francia. En la Constitución de 1844, entre sus atribuciones, el presidente de la República se estipuló la de promover y fomentar los establecimientos de educación primaria y de ciencias mayores y formar planes generales de educación pública. Además, se dispuso que los establecimientos de educación primaria y científicas debían ser costeados por los fondos de la nación. Respecto a la enseñanza privada, estipuló que los establecimientos particulares de educación primaria y de otras ciencias que en adelante se establezcan en la República sacarán primero licencia del Supremo Gobierno, siendo obligados los preceptores o maestros a presentar el plan de aprendizaje y las materias que traten de enseñar, los autores que se propongan seguir, sujetándose en todo a los reglamentos que les diere el Supremo Gobierno Nacional. Efraín Cardoso afirma: no solamente fueron contratados en Europa ingenieros y técnicos, también llegaron hombres de letras, de artes y ciencia, de todas las ramas que organizaron diversos establecimientos culturales. Un instituto de filosofía que funcionaba bajo la dirección del literato español Ildefonso Bermejo, una escuela de matemática dirigida por el francés Dupuy, un curso de medicina bajo la dirección del médico inglés Guillermo Stewart, una escuela de derecho planeada por Juan Andrés Gelli. Constituyeron el incipiente plantel de la Universidad Paraguaya. También participaron de esta reacción intelectual
elementos nacionales como la fundación de la Escuela de Latinidad en el año 1857 bajo la dirección de José Carlos Riveros, y análogas instituciones y academias literarias funcionaron en Villarrica, Altos y Misiones. Los mejores alumnos de estas escuelas, en número de 16, fueron seleccionados y enviados a Europa en el año 1858. A seguir por cuenta del Estado estudios, preferentemente técnicos. Luego ellos debían retornar al país, principalmente con la misión de enseñar. También la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita, alcanzó gran impulso, pero no favorecía sino a los varones. A las mujeres les estaba vedado por lo general saber escribir. La instrucción que se daba era rudimentaria. Puede afirmar que si bien el gobierno de don Carlos Antonio López realizó cambios importantes en el ámbito educativo, seguía prevaleciendo el régimen de gobierno personal, cerrado y autoritario. Y sabido es que la escuela es una viva imagen del Estado y del sistema de gobierno imperante en el país. El espíritu de enseñanza y la organización de la escuela participaban del mismo carácter. La disciplina ocupaba un lugar de excesiva importancia en el organismo escolar, más que un medio de formación espiritual, moral. La escuela estaba destinada a adiestrar para la obediencia pasiva. Francisco Solano López siguió prestando atención a la instrucción preparatoria de élites profesionales. Hizo regresar antes del plazo fijado a los becarios de previas promociones y por motivos de orden político. Durante la guerra se abrieron en forma precaria algunas escuelas o clases privadas, principalmente de niñas. Es claro que el crecimiento en la educación en el país hubiese repuntado de no haberse visto interrumpido por la guerra que dejó al Paraguay devastado. El Congreso de marzo de 1841 dispuso la creación de un colegio secundario para la formación del clero, para cuyo funcionamiento debía construirse en las instalaciones necesarias. En cumplimiento de esta resolución y como base de una ulterior ejecución íntegra de la misma, el gobierno consular decretó el 30 de noviembre de ese año el establecimiento de la Academia Literaria, que debía iniciar sus clases el 9 de febrero inmediato. El plan de estudios comprendía latinidad, idioma castellano y bellas letras, filosofía racional, teología dogmática, historia eclesiástica y oratoria sagrada. Inicialmente solo fueron provistas las dos primeras de las cátedras mencionadas, que se confiaron a los padres Marco Antonio Maíz, simultáneamente director del instituto, y José Joaquín Palacio. El catedrático de latinidad debía dictar a sus alumnos una conferencia semanal sobre los elementos de la religión cristiana y el de idioma castellano y bellas letras. Otra sobre los derechos y deberes de un hombre social. La clase de latinidad sostenidas en esta capital por maestros particulares se reunirán en la Academia Literaria con todos sus alumnos bajo la inmediata orden del director interino. Rezaba la última de las cláusulas del decreto.
En noviembre de 1842, los cónsules informaban al Congreso el desenvolvimiento satisfactorio de la Casa de Estudios, a la que concurrían 149 jóvenes, de los cuales 23 eran internos, y anunciaba la próxima habilitación de la cátedra de filosofía, lo que se cumplió en 1843. Por espacio de una década, la Academia Literaria fue el único centro permanente de enseñanza media, más que a partir de la apertura del curso de matemáticas establecido en Ceballos-Cue y de las escuelas superiores que lo siguieron, quedó cada vez más reducida a la sola función preparatoria de la formación del clero. Finalmente, en 1859 se erigió el Seminario Conciliar, primer rector del mismo y catedrático de prima de Teología Moral y vísperas de cánones designaron al padre Fidel Maíz, varias veces mencionado, que también daba lecciones de oratoria sagrada y liturgia, en tanto que las clases de latinidad, idioma castellano y moral cristiana las dictaba el padre José del Carmen Moreno, aún no ordenado en ese momento, a quien tocaría morir valientemente en el combate de Utononó. El general López, durante su estada en Europa, contrató al periodista y escritor español Ildefonso Antonio Bermejo, que permaneció en el Paraguay desde 1855 hasta 1863, dedicado a la enseñanza y a la promoción de las actividades culturales. En la escuela de Bermejo, que funcionó solamente un año, era preparatoria del instituto secundario que él proyectaba. En efecto, con los jóvenes de mayor aprovechamiento de este plantel y de la ya citada Escuela de Latinidad de Maíz y Hortellado, se organizaba a comienzos de 1853 el aula de filosofía, su amplio plan de estudios, novedoso para la época, y el lugar comprendía gramática, castellana, lógica, historia sagrada y profana, cosmografía, geometría, literatura, moral y teodicea, catecismo político equivalente de la actual educación cívica, derecho civil, francés y composición literaria. Todas estas materias las enseñaba el propio Bermejo, que dictaba los apuntes en clase, y el sistema expositivo era el de preguntas y respuestas, esencialmente mnemotécnico. Los primeros exámenes públicos de aula de filosofía los preside personalmente Carlos Antonio López. Así brevemente es una exposición sobre el aspecto educativo de la época de don Carlos Antonio López, que sugiero lean los materiales informativos para profundizar.